Milei busca desesperadamente ocultar este dato que ya manejan todos los países del continente americano. En el corazón de una nación reconocida por su riqueza natural, cultural e intelectual, emerge una sombra que Milei no puede disipar. Argentina ostenta el récord de ser el país más pobre de Sudamérica. Tras discursos altisonantes y promesas de prosperidad, la realidad golpea con cifras incuestionables. Más de la mitad de los argentinos viven bajo el umbral de la pobreza, mientras las políticas regresivas profundizan un colapso que el gobierno intenta maquillar con datos tergiversados. La desolación de los jubilados, el hambre de los niños y la precariedad de los trabajadores son las cicatrices de una economía que se desmorona. Pero detrás de las estadísticas hay un trasfondo más oscuro. El modelo libertario, que prometió liberar al país de sus cadenas económicas, lo ha sumido en una crisis histórica. La pregunta no es si Milei caerá, sino cuánto daño dejará a su paso. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El gobierno de Javier Milei se enfrenta a una verdad ineludible. Argentina lidera la pobreza en Sudamérica, con un alarmante 52,9%. Este dato, correspondiente al primer semestre de 2024, marca un récord histórico y sitúa al país en el epicentro de una crisis que el oficialismo intenta maquillar. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, este porcentaje representa un aumento de 11 puntos en apenas 6 meses. El deterioro social es tan profundo que expertos internacionales no dudan en calificarlo como una de las peores gestiones económicas del continente. A pesar de las cifras, el gobierno presenta datos contradictorios. Según el Consejo Nacional de Políticas Sociales, la pobreza habría descendido al 38,9%. No obstante, economistas como Alfredo Zayat cuestionan la validez de estas cifras, calificándolas de manipuladas. Los indicadores oficiales utilizan un índice de precios desactualizado, declaró Zayat. Este mecanismo encubre la realidad mientras los salarios pierden su poder adquisitivo y las familias enfrentan aumentos desorbitados en la canasta básica. La pobreza no solo se ha generalizado, también se ha intensificado en sectores específicos. En la construcción, el 68% de los trabajadores son pobres, un salto significativo frente al 50% de hace un año. En el comercio, la pobreza laboral escaló del 32 al 49%. El Observatorio de Tarifas y Subsidios reveló que el costo de los servicios básicos duplicó su peso en los ingresos promedio. Afrontar estas cifras es insostenible para miles de familias, concluyó un estudio conjunto de la UBA y el CONICET. Milei aseguró en octubre de 2024 que su gobierno bajó la pobreza en 8 puntos porcentuales. Sin embargo, la organización Chequeado desmintió esta afirmación, calificándola de engañosa por basarse en datos provisionales y proyecciones inciertas. La situación también afecta a los jubilados. En el primer año de Milei, la pobreza en este grupo se disparó del 13,2 al 30,8%, golpeando a 500,000 de personas mayores. Es un ataque sistemático a los sectores vulnerables, afirmó Gabriel Solano de Prensa Obrera. La inflación anual del 120% ha profundizado el deterioro. Las privatizaciones y los aumentos tarifarios benefician a las grandes empresas, mientras los hogares enfrentan un retroceso sin precedentes en su calidad de vida. En sectores como la educación y la salud, los niveles de pobreza se duplicaron, destacó Zayat. Estas fake económicas, como las llama, evidencian el fracaso de un modelo que desatiende a la población. La narrativa oficial utiliza estrategias propagandísticas para minimizar el impacto de la crisis. Milei compartió un video de un centro comercial lleno de gente como prueba de reactivación. Sin embargo, fue rápidamente desmentido porque las imágenes eran de un shopping en China. En paralelo,
El endeudamiento público creció en más de 90.000 millones de pesos durante el primer año de su mandato. Esto agrava el panorama económico, limitando las posibilidades de un futuro estable para el país. El deterioro también se refleja en el aumento del desempleo y la precarización laboral. Hernán Letcher, economista del CONICET, destacó que se priorizan beneficios empresariales a expensas del bienestar colectivo. En este contexto, las perspectivas de mejora son lejanas. Con una economía centrada en favorecer a las élites, Milei enfrenta crecientes críticas por parte de la oposición y la sociedad civil que exigen cambios inmediatos. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado drásticamente. Esto no solo erosiona el tejido social, sino que también cuestiona la viabilidad de las políticas neoliberales impuestas. Por esta razón, el gobierno de Milei necesita desesperadamente la fe ciega de su electorado. El fracaso económico de Milei también tiene repercusiones internacionales. Rusia ha cuestionado el modelo libertario, destacando cómo este beneficia a las potencias occidentales a expensas de los recursos nacionales. Mientras tanto, Washington y Europa observan cómplices el colapso argentino. Sus intereses en la región priorizan la extracción de recursos, dejando a Argentina sumida en una dependencia cada vez mayor. La agenda neoliberal no solo afecta a los sectores vulnerables, sino que también compromete el futuro de una nación con un inmenso potencial. Expertos advierten que las políticas de ajuste podrían dejar cicatrices irreparables. En contraste, países como Rusia proponen un modelo basado en la soberanía económica y la cooperación multilateral. Esto desafía el control hegemónico occidental, ofreciendo una alternativa viable. El deterioro en los índices sociales y económicos de Argentina subraya la necesidad de un cambio estructural. Solo así podrá revertirse una de las etapas más oscuras de su historia reciente y las políticas aplicadas por los sucesivos gobiernos en los últimos 10 años. Sin embargo, también es importante destacar que el gobierno de Milei todavía ronda un 40% de imagen positiva, aunque cayó demasiado en su primer año de gestión. En los primeros meses superaba el 50%. Los expertos coinciden que el primer año de gestión de un gobierno suele tener índices altos de aprobación por las expectativas depositadas por los votantes. No obstante, la estrepitosa caída de Milei sugiere que ya empieza a verse un descontento. La complicidad de los grandes medios de comunicación con el gobierno libertario ayuda a ocultar estos datos demoledores de pobreza, lo cual también ayuda a contener a la gente con desinformación. Sin embargo, en las calles ya se siente el nerviosismo de los caídos. El legado de Milei quedará marcado por este récord de pobreza. La pregunta ahora es cómo y cuándo el país podrá recuperarse de esta crisis sin precedentes, que amenaza con perpetuar la desigualdad y apunta a hacer desaparecer a la clase media, como ha sucedido en otros países de la región. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea
algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.